Ahora vamos a editar las rutas del Pumacatari. Entramos a la página de lapazbus.bo para observar las rutas del Pumacatari, las 10 rutas de La Paz Bus. Vamos a trabajar con la ruta de Villa Salomé. Ingresamos al icono para ver la ruta de Villa Salomé. Tenemos las dos rutas, ruta de ida y ruta de vuelta con sus respectivas paradas. Ruta ida y ruta vuelta. Ruta ida comienza desde la calle Cosmos 85 hasta la Plaza Camacho, y de vuelta desde la Plaza Camacho hasta la calle Cosmos 85. También tenemos el mapa de rutas Villa Salomé con sus respectivas paradas. En la parte inferior tenemos datos de tarifa, mapa de rutas y horarios, y un pequeño video. Ruta 2, Villa Salomé, Parque Urbano. Final Avenida Ciudad del Niño, Zamapa, Avenida Circunvalación, Avenida 23 de Marzo, Calle 4, Mercado 10 de Enero, Avenida Octavio Campero, Avenida Esteban Arce, Calle Tres Viejas, Avenida Rafael Vallivian, Puente Paraguay, Avenida Bush, Calle Díaz Romero, La Icacota, Federico Suazo, Plaza Camacho, Estación Central PUC. Ahora vamos a editar en OpenStreetMaps las rutas de Villa Salomé. Con un identificador marcamos sobre una línea y en las opciones de relaciones buscamos y vemos que ya existe una ruta mapeada en OpenStreetMaps, pero de manera incompleta, la ruta de Villa Salomé. Comparando con los datos vemos que falta un tramo y está desactualizada. Iniciamos la edición de las rutas existentes. Nos acercamos a un sector para ver la ruta y las paradas que tiene el Pumacatari. Dentro de OpenStreetMaps vamos a hacer la edición inicialmente de la ruta. Ingresamos a OpenStreetMaps, colocamos en modo de edición con el Editor ID, apagamos la imagen de fondo, seleccionamos un tramo, un segmento, una vía, y en la parte izquierda de relaciones, dentro de relaciones seleccionamos la ruta Villa Salomé, es la que vamos a editar. Ya existe otro mapeador, ya editó más antes. Lo primero que vamos a editar es actualizar la ruta. Entonces, lo primero que tenemos que actualizar son los key y los tag de las rutas del Pumacatari. Los key vienen a ser las cabeceras de la base de datos y los tags los complementos, los datos propiamente. Iniciamos con el nombre de la ruta, Pumacatari, seguido guión ruta Villa Salomé, ida, que nos corresponde al tramo de ida, desde la calle Cosmos 85, donde parte la ruta de Villa Salomé de ida, hasta la Plaza Camacho. Plaza Camacho. Ese es el nombre de la ruta. Copiamos donde corresponde nombre, borramos ese que estaba y colocamos el nombre completo y correcto. Basándonos con la hoja Excel, vamos a ir marcando en la siguiente. From corresponde a el punto de partida, desde, y to hasta el punto de llegada, que es la Plaza Camacho, en el tramo de ida. Tag calle Cosmos 85. Cosmos 85. Seguimos. From, ya está. Network corresponde a la ruta va a ser el nombre de la ruta La Paz Bus, tal como está, sin espacios. Este va a ser para todas las rutas del Pumacatari. El operador va a ser Sistema Municipal de Transporte CETRAM, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Pegamos eso. El Key Public Transportation lo dejamos en 2, tal como está. En referencia, este dato lo vamos a obtener del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Cada ruta tendrá un código de referencia. En Zout, bus, es una ruta de bus. To, que va hasta, en este caso, Plaza Camacho, como está en la página web, Plaza Camacho. Tipo, una ruta, este es un transporte de ruta. La opción de wheelchair nos permite describir si es que permite subir personas con silla de ruedas. Esto lo vamos a detallar por paradas, no en la ruta. Nombre ya está. Y vamos a ir complementando los demás elementos y atributos que faltan. Lo marcamos, ya está: name, from, to, operador, network, tipo de operador, público. Si no está, lo agregamos. Key, operator type, público. Es un tipo de transporte público, no es privado. Fee corresponde si se paga, es un transporte pagado, le colocamos que sí, yes. No nos olvidemos que los tag y los que están en inglés. Charge es el monto, cuánto se va a pagar, y este dato lo sacamos de la página de La Paz Bus. En la parte de tarifas ingresamos a las tarifas y escogemos la ruta Villa Salomé y tenemos estos tarifarios: con tarjeta inteligente, efectivo, preferencial, discapacidad, estudiantil y menores de 6 años. Lo personalizamos tal como está en la página: 2 bolivianos para personas con tarjeta inteligente, 2.30 para personas con pagos en efectivo, cash, 1.50 para tarifas preferenciales, es decir, podría ser tercera edad, 1.50 para personas con discapacidad, 1.80 para estudiantes, el Huasquili, student, 0 para personas menores a 6 años. Bob, el dato de Bob corresponde a la moneda bolivianos. Copiamos dentro de Chor y lo pegamos. Open Hours es el horario de apertura, de funcionamiento de la ruta. Este dato igual lo sacamos de la página de La Paz Bus de horarios. Tenemos de lunes a viernes de 6:30 a 23. Personalizamos el dato como está en la página. Para los sábados tenemos 2 horarios que corresponden a los de ida, ruta de ida y la ruta de vuelta. Para la ruta de ida está comenzando desde las 8:30 hasta las 21:51. Y para lo que son domingos y feriados, Sunday y Holiday, tenemos los horarios de ida y horarios de vuelta. De ida va a ser desde 9:30 hasta las 20:51. Este dato, tal como está, lo seleccionamos y copiamos en Opening Hours. Marcamos. El dato de distancia que se puede colocar en OpenStreetMaps lo vamos a obtener al finalizar la ruta y en base a lo vamos a medir en un SIG para determinar la ruta completa. El dato de Max Speed es la máxima velocidad. Los buses de Pumacatali tienen que ir a un máximo de 80 km por hora. Payment Cash, esto corresponde a si se puede hacer pagos en efectivo. Sí, se puede hacer pagos en efectivo. Payment Coins es pagos con monedas. Sí, se puede hacer pagos con monedas, es permitido. Payment Notes, esto es pago con billetes. Sí, nos permite hacer pago con billetes. Y Payment Cheque, pago con cheques, no se puede hacer pago con cheques. Payment Cards, con cualquier tipo de tarjeta, sí, hay la tarjeta inteligente. Payment Debit Cards, pagos con tarjetas de crédito, no nos permite hacer pagos con tarjetas de crédito, tampoco con tarjetas de débito o crédito. Y el Payment Countless es con
programas de celulares como mi teleférico, La Paz Bus, Puma Catering no permite. Power Support, esto nos permite, nos indica si tenemos opciones de cargar celulares. No podemos cargar, no hay electricidad dentro de ese. Private Transformation lo dejamos en 2. Reservation, si nos permite hacer reservas. No podemos hacer reservas, le colocamos que no. El round trip, si es que es una ruta circular, no lo es, le colocamos que no. En route le ponemos que es un bus. Referencia, ese dato lo vamos a obtener de la alcaldía. Start date, igualmente ese dato vamos a consultar desde qué fecha está vigente esta ruta de Villa Salomé. Surveillance es el dato de cámaras de seguridad, está adentro. Y el tipo de cámara, bueno, el tipo de seguridad es mediante cámaras. Tipo va a ser ruta. Entonces acá va a ser la edición de los tags y los keys y tags de la ruta del Pumacatali. Lo guardamos. Ya a continuación vamos a editar las calles y avenidas que corresponden a la ruta de Villa Salomé. Para hacer esto nos vamos a ayudar con la página de Pumacatari, que nos indica la ruta de ida y la ruta de vuelta. La ruta de ida comienza desde la calle Cosmos 85, colocamos el modo de edición, quitamos la imagen de fondo, seleccionamos el primer segmento, calle, y en la parte inferior de relaciones vamos a editar, o lo vamos a relacionar con la ruta de Villa Salomé. Cuando seleccionamos la ruta, en este caso Villa Salomé, en el mapa nos mostrará una línea amarilla intermitente que nos indica cuáles son las calles. Las calles que no corresponden a esta ruta, por ejemplo este tramo es de vuelta, no corresponde de ida, lo borramos las relaciones. Es evidente que va a haber calles, segmentos que van a tener más de una relación de vías, tanto de ida como de vuelta. La que no corresponde le quitamos, borramos de relaciones. Vámonos guiando con el mapa de La Paz Bus para seguir el tramo de la ruta. Esta tarea que estamos haciendo de gabinete la tenemos que corroborar en campo para ver si es que en la actualidad la ruta está permanece como está en el mapa de La Paz Bus. No nos olvidemos que este dato es hace 2-3 años atrás, que a la fecha puede que hayan cambiado tanto la ruta como también los puntos de parada. Puntos de parada solamente, o las rutas solamente vamos a relacionar a las calles, no a las paradas. Borramos lo que sean los puntos, paradas que están relacionados con esta ruta, no corresponden. Y las calles que no están determinadas con esta ruta, seleccionamos el segmento, la calle, y en relaciones le asignamos la ruta recientemente creada de Villa Salomé de ida. Nos adicionamos, buscamos Pumacatari, ruta Pumacatari Villa Salomé ida, es esa, le marcamos y ya va a estar relacionado dentro de la ruta de Villa Salomé. Repetimos el procedimiento con cada uno de los segmentos. En esta plataforma de editor de ID lo tenemos que hacer segmento por segmento, calle por calle, avenida por avenida, para determinar cuáles corresponden a la ruta, en este caso Villa Salomé de ida. Lo hacemos de manera manual, guiando y viendo cuál es la que corresponde y cuáles son las que no. Esta calle corresponde a la ruta de Villa Salomé
de ida. No nos olvidemos que más antes ya había una ruta Villa Salomé, pero no estaba discriminada si era de ida, de vuelta, y estaba totalmente incompleta y desactualizada. Esa que no corresponde lo vamos a ir borrando y lo vamos a ir marcando a la actual ruta de Villa Salomé. La anterior que ya existía mapeada, lo vamos a quitar de las relaciones. Lo borramos y les reasignamos nuevamente en relaciones a la actual ruta de Villa Salomé que acabamos de crear. Continuamos asignando y borrando la anterior y reasignando la actual ruta Villa Salomé en la parte de relaciones. En este caso no estamos editando la geometría de las calles, solamente estamos asignando a los segmentos si corresponde o no corresponde la ruta de Villa Salomé dentro de relaciones. La anterior, la desactualizada, lo borramos, solamente nos quedamos con la ruta Villa Salomé de ida. Hay que tener mucho cuidado y seleccionar la ruta que corresponde. Por eso es mejor hacerlo uno por uno para tener mayor control de la ruta del Pumacatari. Hay que considerar bastantes detalles en calles, como se presentan las rotondas, los sentidos de las calles, las direcciones, para ver si corresponde de ida o corresponde de vuelta. Las calles que están marcadas con esta ruta que no corresponde, le quitamos las relaciones y las rutas anteriormente mapeadas, las incompletas, las quitamos, las borramos de relaciones. Volvemos a reasignar a cada uno de los segmentos la ruta del Pumacatari. Cada segmento tiene que estar relacionado con la actual ruta del Pumacatari, para que los aplicativos comprendan y entiendan cuál es la ruta actual o real del Pumacatari. Podemos ampliar para poder ver a mayor detalle la ruta del Pumacatari. En este caso, la que estamos trabajando es la ruta de ida. Marcamos, nos resalta con un tono amarillo. Revisamos que otros segmentos no estén relacionados con la ruta del Pumacatari Villa Salomé de ida. Si están, lo quitamos y adicionamos la ruta correspondiente. Hay que tener mucho cuidado en las rotondas por el tema de los sentidos, ¿no? Y las rutas anteriores, la que ya existía, que estaba incompleta, mal mapeada, la quitamos y asignamos la actual y completa. Y nuevamente vamos quitando. Hay calles que van a transitar más de una ruta del Pumacatari. Solamente nos trabajamos en este caso, en este ejemplo, con la ruta Villa Salomé. Las otras rutas no las tocamos. Y todo segmento, la calle puede estar dividida por diferentes factores y cada segmento tiene que estar asignada con la ruta de Villa Salomé. Si no está asignada, en relaciones lo agregamos Villa Salomé de ida.
Vamos a tener este tema que cuando se mapea, se crea la geometría de calles. Inicialmente se crea de manera continua, por ejemplo esta rotonda, y lo que tenemos que hacer es dividirlo en segmentos. El criterio para división es la intersección de calles. Donde encontremos intersección de calles es un punto de división para indicar que cada segmento tiene una característica particular. Entonces los segmentos que no corresponden o están desactualizados respecto a la ruta de Villa Salomé lo quitamos, los removemos y vamos reasignando nuevamente a la ruta de Villa Salomé, la recientemente creada. Entonces, segmentos que no corresponden a la ruta Villa Salomé de ida, estamos trabajando la tramo de ida, los removemos en la parte de relaciones. No nos confundimos entre rutas, estamos trabajando con la ruta Villa Salomé. Repito, cada tramo, cada calle, cada avenida puede tener más de una ruta, pueden transitar más de una ruta. Y en realidad es correcto. Si estuviéramos mapeando los 600 rutas de transporte público, tendríamos que tener en una calle importante de 600 relaciones, que es posible hacerlas. Calles que no corresponden a la ruta de ida, los removemos, solo estamos trabajando con la ruta de ida. Hacemos clic sobre la vía para que nos marque en un tono amarillo intermitente para saber cuál es la ruta que está relacionada con la ruta de Villa Salomé de ida. Volvemos a asignar a las calles que no lo tienen, la relación. Y nos guiamos siempre con el mapa de Pumacatare. Ya con el trabajo de campo, que va a ser un tracking, se va a tener constancia plena de que la ruta permanece vigente o ha habido sectores, tramos que han cambiado por diferentes factores, ¿no? Entonces seguimos borrando las rutas anteriores. No había una discriminación en esas rutas si era de ida, de vuelta, estaba mezclada. Entonces, con este trabajo vamos a designar cuál es la ruta de ida y cuál es la ruta de vuelta. Todo transporte vehicular va a tener esa lógica de una ruta de ida, de punto de inicio al punto de parada, y una ruta de vuelta, ¿no? En sentido contrario, generalmente, para designar. Entonces acá en estos tramos se va a tener bastante confusión, y lo importante es mantener esa lógica, cuáles son las rutas de ida y cuál va a ser la ruta de vuelta. Cuando hay segmentos, vamos a dividir este segmento, pero cuando hay segmentos que no corresponden a su división, lo fusionamos, seleccionamos dos, lo combinamos, y hemos dicho que el criterio para el dividir va a ser la intersección de calles. Cuando no hay intersección, entonces lo mantenemos combinadas, fusionadas los segmentos. Entonces hay segmentos, hay calles que no corresponden a la ruta de Villa Salomé de ida, estaban con una asignación anterior, sin discriminar si era de ida o de vuelta. Entonces trabajamos ese detalle con bastante detalle y supervisión. Asignamos cada segmento con la ruta de ida de Villa Salomé. Segmentos pequeños
tienen que igualmente estar relacionados con la ruta de Villa Salomé. Hay segmentos que no tenemos que olvidarnos de relacionarlos, remover el antiguo, el obsoleto, y reasignar la actual ruta de ida. Villa Salomé de ida. Quitamos y asignamos la ruta de Villa Salomé de ida. Pumacatari, Villa Salomé, ida. Volvemos a asignar. La flecha que nos está indicando en el mapa nos indica si es solamente en qué sentido. Cuando no tiene flecha se entiende que es de doble sentido. En algunos momentos vamos a querer combinar dos segmentos. No permite porque sus bases de datos o sus mismas relaciones son diferentes entre un segmento y el otro. Eso se podría hacer con un mayor detalle y análisis entre segmentos para que permitan o mantengan las mismas características. Ya estamos llegando al punto de parada, a la finalización de este tramo que va a ser la ruta de o la Plaza Camacho. Entonces, dependiendo de la complejidad, de la distancia que está recorriendo una de las rutas del Pumacatari, hay que verificar segmento por segmento cuáles son los tramos que corresponden a la ruta del Pumacatari. En este caso estamos trabajando con la ruta de Villa Salomé de ida. Y las anteriores las quitamos. En realidad tenemos que quitar todas esas relaciones antiguas pasadas para que no haya confusión, sobre todo que no tenga confusión el usuario final. Entonces aquí la parada está sobre la Plaza Camacho, sobre la Avenida Camacho, y viendo con una imagen de alta resolución podemos ver cuál es el punto exacto de parada. Y ese punto exacto de parada vamos a dividir la calle, lo vamos a dividir en dos segmentos y ese va a ser ese segmento y va a ser el último de la ruta de ida y los otros ya van a corresponder a la ruta de vuelta. Entonces analizamos y vemos que segmentos no corresponden a la ruta de Villa Salomé de ida. En el mapa de La Paz Bus está con una tonalidad verde oscura para la ruta de vuelta. Entonces tenemos que analizar, ver qué segmentos no corresponden a la ruta de ida de Villa Salomé. Vamos trabajando esto con el tramo ya de vuelta, que no tiene que ir marcado ninguna ruta como de ida, ¿no? Tiene que ser, esos tramos van a corresponder a las rutas de vuelta. Ahí estaba marcado Villa Salomé, no corresponde. Y aquí hay que hacer una pequeña edición de geometría. Prendemos una imagen de alta resolución para dar la mayor realidad a la geometría, ¿no? De calles en lo que es en sentido. Este dato se va a poder optimizar muchísimo más con una imagen de muy alta resolución espacial que proporciona las aeronaves. Y ahí sí podemos poder ver exactamente cuáles son los ejes de las calles, el ancho de las vías y las vías peatonales, que son las aceras.
Hay segmentos que tienen que ser de doble sentido. Y vamos quitando, removiendo en relaciones la ruta de Villa Salomé, la obsoleta, la antigua, que ya no corresponde. Vamos revisando cada segmento de calle que no tiene que estar relacionado, en este caso, con la ruta de ida de Villa Salomé. Este lo vamos a hacer en el siguiente trabajo, cuando hagamos la creación de la ruta de vuelta de Villa Salomé. Este punto dividimos, ese segmento no tiene que tener la ruta de Villa Salomé, quitamos todo lo que no corresponda para que al finalizar el usuario, mediante plataformas o aplicativos, no cometa un posible error. Esta edición requiere una muy alta responsabilidad para que el usuario final no cometa o no sea propenso a cometer un error o una equivocación. Entonces, una vez terminado, vamos a editar o vamos a guardar, subir los cambios a la plataforma con los hashtags correspondientes a Yuma Persumsa, Ruta Pumacatari. Subimos. Ya vamos a tener almacenada la ruta. La ponemos en modo normal y marcando sobre una de las líneas o sobre uno de los segmentos donde está iniciando la ruta. En relaciones vemos la ruta Villa Salomé de ida y evidentemente vemos que ya está en su totalidad mapeada la ruta. Hay elementos que están relacionados con la ruta de Villa Salomé, en este caso paradas que no corresponden, o intersecciones o cruces que no corresponden a la ruta de ida de Villa Salomé. Nuevamente con el identificador seleccionamos la ruta de Villa Salomé de ida, nos marca en un tono naranja la ruta que está relacionada, son esas calles, esos segmentos de calles y avenidas que están relacionados a la ruta de Villa Salomé de ida hasta la Plaza Camacho, y este punto o esta anterior estación de transferencia en la actualidad ya no se aplica, ya no está utilizándose como estación de transferencia, y entonces ya no corresponde que ninguna ruta de Pumacatari ingrese a este recinto, ¿no? Quitamos todas las rutas, relaciones de rutas del Pumacatari. En este caso aplica todas las rutas porque ninguna ya ingresa a este lugar, y a cada cambio siempre subimos los datos a la plataforma y al finalizar ya no va a estar ese punto, ex punto de transferencia dentro de lo que es las rutas de Villa Salomé de ida. Y esto termina en la Plaza Camacho. Y con esto habríamos terminado la edición.